Buenas. En esta vuelta resolveremos en piezas con remaches, pero ya con cargas excéntricas. En primer lugar, como la carga no está aplicada en el centro de gravedad de la disposición de los remaches, lo primero que debemos determinar es el centro de reducción de esas cargas. ¿Se entiende? Entonces, el primer paso sería determinación del centro de reducción. Entonces, análogo al cálculo del centro de gravedad de una pieza sería la condición en la dirección X sería igual a sumatoria de área por el módulo de corte por la distancia sub i de cada uno de los remaches sobre la sumatoria o productoria del área por su módulo de corte. ¿Se entiende? Análogamente esto sería el I. Sumatoria A por módulo I sub I sobre sumatoria de A sobre. ¿Se entiende? Entonces, lo fundamental sería, para no trabajarlo demasiado en la determinación del centro de reducción, sería colocarlo en un lugar en donde no se requiera tantos cálculos. Como en este caso tenemos que estos dos remaches son iguales, nos conviene colocar el centro de reducción coincidiendo con el centro del perno 2. ¿Se entiende? Entonces mi abscisa va a estar dispuesta de esta manera. Sería mi ordenada. Entonces mi origen sería esto. Entonces yo me limito a determinar nada más que el desplazamiento en X, ya que el Y por ser esto simétrico va a ser 0, ¿verdad? Entonces con esas elecciones de ejes, para mí sería mi I media 0 va a estar sobre el eje de la abscisa y tengo que determinar el valor de mi X media. ¿Se entiende? Una vez determinado esto, si yo grafico, sería esto X, esto Y, esto sería mi distancia X media, por lo que mi centro de reducción estaría sobre la abscisa. ¿Qué yo logro con determinar esta coordenada que viene a ser el centro de reducción? Bueno, tengo que hacer concurrir las cargas en ese punto, ¿verdad? Entonces, tengo la carga P por un lado, pero al trasladar la carga P a esta coordenada, ¿qué me genera? Me genera un momento 1, que también tengo que superponerlo con el momento M. ¿Se entiende? Entonces, acá hay una resultante de momento que nosotros le vamos a llamar como M sub T, que viene a ser la sumatoria de M más M sub 1, vectorialmente hablando. ¿Se entiende? Entonces, en mi centro de reducción tengo aplicado la carga P y mi momento total. ¿Se entiende? Que viene a ser la superposición. Por ende, mi pieza está aplicado ya sea por una carga y por un momento, por un par. ¿Se entiende? Entonces, si yo analizo de manera aislada, ¿a qué me refiero con de manera aislada?
me refiero a analizarlo como una superposición. ¿A qué sería igual? Esto sería la carga P con un momento que yo no sé si es esto o no de sentido, dependiendo de cómo haya salido el módulo. Yo esto, ¿cómo puedo separarlo? Puedo separarlo actuando solamente la carga P, sumándole el efecto del momento. ¿Se entiende? Entonces, este caso ya lo conocemos. Es en donde solamente están actuando, ¿qué cosa? Las cargas en el centro de gravedad de la disposición de los pernos, que era lo que desarrollamos en la clase anterior. ¿Se entiende? Lo que sería nuevo para nosotros es determinar las fuerzas que estén en función al momento. Por tanto, teniendo esta condición y trabajando con la condición en donde yo sé que mis desplazamientos o angulares deben ser iguales, obtengo una fórmula de tal manera que tenga esta expresión para determinar mi f sub n es igual a P área de cada perno sobre sumatoria de, esto me falta aquí, sumatoria de A sub i por G sub i, en donde i va desde i igual a 1 a i igual a n. ¿Entiendes? ¿Y esto de qué condición salía? Salía de hacer esto. Radio 1 es igual a radio 2. Por ende, a esto se le denomina fuerzas S, en donde es el momento total, ¿se entiende? Función de A sub n, G sub n, R sub n sobre sumatoria de A sub i, G sub i, R sub i, pero al cuadrado. ¿Se entiende? En donde i va de 1 a n. ¿Se entiende? Entonces, con estas aplicaciones de fórmulas en función a estas condiciones primordiales, ¿verdad? Yo debo determinar cada una de las fuerzas que actúan de manera independiente, actuando solamente P, y donde actúe mi momento m sub t. ¿Qué voy a hacer al final? Como es una superposición, voy a sumar los efectos. ¿Se entiende? Entonces, atendiendo esto, yo voy a determinar lo que sería cada una de las fuerzas que están actuando, atendiendo en cuenta el desarrollo con la fuerza P y con el momento total. Entonces, mi segundo paso sería determinar las fuerzas F. Y aquí es igual la fuerza F. Como nosotros trabajamos en la clase anterior, teníamos de que la carga era centrada, por ende, todas las fuerzas que actuaban sobre los pernos tenían la misma dirección. Es decir, esto sería F2 que actúa en mi perno 2. Esto sería F1 y esto sería F1 también para arriba. ¿Se entiende? Entonces,
aplicando la fórmula anterior, yo tengo de que F1 no es más que P por área 1, tengo el valor del área 1 por G sub 1 sobre la sumatoria de quién? De A sub 1, G sub 1, ¿verdad? Esto voy a borrar, ya no voy a ponerlo en forma de sumatoria, más A sub 2, G sub 2. Análogamente, F sub 2 no es más que P por área 2, G sub 2 sobre... Acá tengo, no me tengo que olvidar de que tengo dos veces el área 1. Entonces esto es por 2. 2 A1 G1 más A2 G2. ¿Se entiende? Entonces tengo determinado de esta manera el valor de cada una de estas fuerzas F. ¿Se entiende? Posterior a esto, tengo que determinar, que es el tercer paso, determinación de fuerzas S. ¿En dónde? Como podrán ver, esto es mi centro de reducción actuando un momento total. ¿Se entiende? ¿Dónde tengo aplicado mi fuerza? Esto es en el perno 2, perno 1, perno 2. ¿Se entiende? Entonces, se grafican los radios uniendo el centro de gravedad de cada perno con el centro de reducción. Y esos son los respectivos radios. Puedo llamarlo a esto radio 1, radio 2 y radio 3. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué sentido van a tener cada una de esas fuerzas actuando en los remaches? Acuérdense que nosotros debemos encontrar un par tal que sumando con m sub t, eso de 0, ya que esto tiene que estar en equilibrio, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una resultante m sub t en sentido positivo, yo tengo que generar un par en sentido contrario. Es decir, que la fuerza que está actuando acá debe ser perpendicular, por ende esto es S sub 2. Voy a hacer coincidir con el índice, entonces voy a hacer S sub 3. ¿Se entiende? Entonces, perpendicular acá, tengo S sub 1 y perpendicular acá, tengo S sub 2. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera, yo genero un par de sentido contrario que anule a m sub t, ya que esto tiene que estar en equilibrio. Por ende, ¿cómo determino esas fuerzas S aplicando la fórmula? Sería m sub t es igual a ¿qué cosa? Es igual a sub 1, G sub 1 por radio 1 sobre la sumatoria de ¿qué cosa? Sería A sub 1, G sub 1, R sub 1 al cuadrado más A sub 2, G sub 2, R sub 2 al cuadrado más, sí, como se repite, yo tengo que 1 y 2 realmente es área sub 1 y G sub 1, solamente mi radio varía. Entonces esto es A sub 2, G sub 2 por R3 al cuadrado. ¿Se entiende? Entonces a esto yo le puedo llamar, vamos a llamarle con un nombre simplemente K, ¿verdad? Para no volver a reescribir. Entonces S sub 2 ¿a qué sería igual?
sería igual a M sub T por A2, pero C sub 2, no me tengo que olvidar, es la misma área, G1 y R sub 2 sobre K, que es la constante que está en el denominador. Y S sub 3 sería momento resultante A2, G sub 2, R3 sobre K. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera yo determino las fuerzas S. Una vez teniendo el valor numérico de las fuerzas S, ¿qué es lo que tengo que hacer como cuarto paso? Determinación de la resultante. Entonces, vamos a indicar la posición de perno 2, esto es perno 1, perno 1, que yo le llame 1, 2, 3, en sentido de las manecillas del reloj. Voy a graficar mi eje de abscisas, ¿se entiende? Entonces tengo que indicar cada una de esas fuerzas. Yo sé que F1, ¿cómo estaba actuando? Paralela y en sentido contrario a la carga P. Entonces esto es F1, esto es F2, o sea, respetando el orden, perdón. Esto sería F1, F2 y F3. ¿Se entiende? Las fuerzas F. ¿Cómo graficamos las fuerzas S? Las fuerzas S eran perpendicular a la distancia o al radio que se generaban con la unión del centro de gravedad de cada perno con el centro de reducción. Entonces, en este caso coincide con la dirección de F sub 3, que en este caso va a ser S3, 1, esto perpendicular, tengo S1, uniendo esto, perpendicular, tengo mi S2. Esto es perpendicular. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo que determinar la resultante. Este es mi resultante 2, resultante 1 y de acá quito mi resultante 3. Y tengo que verificar cuál de estas tres resultantes es la que está con la mayor solicitación. ¿Se entiende? Entonces yo debo de determinar la resultante mayor para poder dimensionar la pieza. ¿Se entiende? Entonces, teniendo esto, yo tengo que verificar si efectivamente estoy llegando al límite máximo del corte en cada uno de los remaches. ¿Se entiende? Entonces, supongamos de que si ustedes se fijan en la posición 3 yo tengo una suma directa del efecto de la fuerza F con la fuerza S. Sin embargo, en cada una de estas situaciones yo tengo componentes que hacen que mi resultante disminuya. Por ende, yo les puedo decir de que la resultante a analizar con mayor módulo sería R3. ¿Se entiende? Entonces procedemos a analizar su falla. La única falla que tenemos como dato es análisis por corte.
¿Se entiende? Entonces, ¿cómo yo verifico el análisis en el corte? Si ustedes se fijan, nosotros siempre estamos trabajando sobre la chapa principal. Es decir, que si yo vuelvo a graficar el diagrama de cuerpo libre, esto está actuando en el centro. Es decir que, de alguna manera, esto es proporcional la distribución en cada uno de los cubrepuntas. ¿Se entiende? Entonces, teniendo estos valores, yo puedo determinar nuevamente mi corte. Si grafico, sería de esta manera. R sub 3 sobre 2. ¿Se entiende? Entonces, mi análisis del corte sería fuerza sobre área. Mi corte es igual a R sub 3 sobre 2 sobre el área, que en este caso es el área 2 en cuestión, como análisis. ¿Se entiende? Tengo dato mi esfuerzo de corte, mi sección, y mi resultante es una función de la carga P. Por ende, puedo determinar esa carga que me condiciona el máximo valor de tal manera a que la pieza no esté fallando. Entonces, de esta manera nosotros determinamos el esfuerzo o la carga a la cual está sometida una pieza con remaches y con cargas excéntricas. ¿Se entiende? En resumen, si nosotros hacemos un paso a paso cuando tenemos piezas con remache y cargas centradas, podemos seguir el siguiente paso. El primer paso sería la determinación del centro de reducción. Segundo paso, determinación de las fuerzas eje. Tercer paso, determinación fuerzas S. Cuarto paso, determinación de la resultante. Y como último paso sería el análisis de falla. Entonces, con estos pasos yo puedo calcular básicamente lo que sería el esfuerzo en cada una de estas piezas con una carga excéntrica. Con eso es todo, nos vemos en la siguiente clase.